Ok. Continuando con el programa de Fotofío, ahora tenemos el placer de tener con nosotros a Steve Sánchez Calle, desde Perú, a quien le damos nuestra bienvenida. Steve es un apasionado fotógrafo de naturaleza y ha pasado gran parte de su vida en los Andes y en la selva del sur de Perú. Tras finalizar sus estudios de turismo, comenzó a trabajar como guía turístico profesional, especializándose posteriormente para desarrollar su verdadera vocación, la observación de aves y la fotografía de naturaleza. Acumula más de 10 años de experiencia guiando grupos de observadores de aves y de fotógrafos por diferentes países de Sudamérica, principalmente en Perú y Colombia. Actualmente es propietario y gestor de sus empresas Perú Birding Expeditions y Wildlife Photography, y sus imágenes se han publicado en diversos medios nacionales e internacionales y ha impartido numerosos talleres de ornitología y fotografía de fauna. También es asesor, en representación de Perú, en el comité organizador de la Feria de Aves de Sudamérica. Steve nos descubrirá las selvas sudamericanas y nos hablará sobre lugares, especies, dificultades, retos y posibles soluciones para afrontar un viaje a este emblemático destino. Selvas donde pueden encontrarse centenares de especies de aves de espectacular colorido y caprichosos diseños que habitan en medio de una exuberante vegetación dentro de paisajes increíbles. Así, la selva de Sudamérica, el área con mayor cantidad de especies de aves del planeta, es el sueño de muchos fotógrafos de naturaleza. Y es para nosotros un privilegio que esta sea la primera vez que se muestran dentro del programa de Fotofío y desde la perspectiva de un fotógrafo de aves tan experimentado. No obstante, como veremos a continuación, la selva es todo un reto para el fotógrafo, siendo uno de los lugares más complicados y exigentes para practicar la fotografía de fauna. Steve nos enseñará cómo estar preparados para que nuestra experiencia como fotógrafo sea aún mejor. Steve Sánchez Calles a continuación con su presentación La fotografía de aves en la selva sudamericana. Bien, en cuanto ustedes me digan, yo empiezo. Perfecto, voy entonces. Listo. Buenas tardes a todos. Esta es una presentación enfocada en lo que es la fotografía de aves en la selva sudamericana. Ah, la intención de esta charla se va a enfocar básicamente en la temática orientada a personas que quieren visitar Sudamérica para hacer un viaje fotográfico. Eh, Está dirigida a personas que tienen ninguna o poca experiencia en este tipo de ambientes, con lo cual vamos a ir tocando algunos temas muy importantes que normalmente se pregunta cuando uno quiere ir a un nuevo lugar o a un nuevo destino para trabajar, digamos, la fotografía de fauna. Entonces, vamos a empezar con ubicar el lugar. Estamos hablando de la selva sudamericana. Normalmente se asocia la palabra selva con la parte amazónica. Entonces, en esta zona izquierda vemos todo lo que sería la zona amazónica o la parte de la Amazonía de Sudamérica. Como ven, es gigante, interviene en varios países del centro y norte de Sudamérica, básicamente, también un poco en Bolivia, y incluso estos ambientes tienen algunos otros ambientes parecidos, digamos, en otros países como en Argentina y Paraguay. Pero la selva sudamericana uh, es inmensa. Entonces, las posibilidades de la fotografía en esta zona son increíbles. Hablamos del bosque tropical más extenso del mundo, y por ende contribuye a la estabilización del clima global y posee la mayor diversidad del planeta. En cuanto a diversidad de aves, pues simplemente es impresionante. Vemos en la figura del centro la plataforma eBird, en la cual los observadores de aves que han estado en Sudamérica han registrado 3.412 especies.
Estamos hablando de unas cantidades impresionantes para el tamaño del territorio que representa a nivel mundial. Y luego vemos a la derecha, en esta zona, el ranking de las observaciones de aves a nivel mundial. Y vemos que hay 6 países sudamericanos entre los, digamos, entre los top 10 en cuanto a diversidad de especies. Entonces, digamos, la diversidad de especies de aves está garantizada al venir hacia esta zona. ¿Qué son estos ambientes tropicales? Por lo general, los países tropicales tienen muchos ambientes y todos con diferentes características de luz, de vegetación, de condiciones climáticas, de humedad, de calor. Son ambientes cambiantes, constantemente cambian y prácticamente necesitan poco, digamos, recorrido para que uno pueda pasar por diferentes ambientes en espacios no solamente de tiempo, sino también de distancia. Ahí es donde radica la complejidad de la fotografía de naturaleza en estos lugares. Casi siempre las condiciones son exigentes, tanto para el fotógrafo como para el equipo. Me refiero al equipo fotográfico, cámaras, lentes. Todo esto se pone a prueba en lugares donde las cuestiones climáticas tienen un peso importante. Ahora, los ambientes selváticos. Cuando hablamos de selva, casi siempre uno se hace la idea de que en realidad es la Amazonía solamente la selva, ¿no? En realidad el ambiente selvático empieza mucho antes y hablamos de la vertiente oriental de los Andes. Es posible que se tenga incluso ambiente, se podría decir selvático, a 3.000 metros de altura. Entonces es ahí donde en realidad empieza, digamos, el ambiente selvático fotográficamente hablando, ¿sí? La selva es cambiante. Si entendemos como ambientes selváticos una diversidad de lugares y condiciones. Entre ellas, por ejemplo, los bosques enanos, los bosques de nubes, los bosques amazónicos, los lagos y ríos, todos tienen condiciones diferentes. Y tanto de clima como temperatura, humedad y también de condición de la vegetación, ¿no? Que cambia constantemente. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que ya podríamos llamar ambiente selvático. Esta zona ya es parte de, digamos, hay un poco de bosque enano y bosque nube, pero atrás hay una montaña nevada y que tranquilamente puede tener unos 4.500 o 4.600 metros de altura o incluso más. Entonces, estamos hablando de que estos bosques están presentes a una altura bastante considerable. Y es el lugar también de muchas especies de aves restringidas justamente por la altura. Esta es una visión de un bosque de nubes en uno de los pocos días claros y despejados que se pueden encontrar en esta zona. Vemos que discurre un río y que en toda esta zona, ya hacia el fondo, digamos, de la imagen, lo que queda es la selva amazónica, básicamente. Entonces, todas estas riachuelos, pequeños ríos, toda esta zona húmeda es la que colabora para crear la cuenca, la gran cuenca amazónica, que justamente terminan en ríos de la Amazonía. Los ambientes son de este tipo, son impresionantes, son llenos de vegetación y a la vez cada ambiente de estos tiene un reto en cuanto a conseguir imágenes. No es tan complicada a pesar de la abundancia, digamos, tanto de vegetación como de especies. Las condiciones siempre
tienen ciertas limitantes, por eso es de que tiene un grado de complejidad ir a ambientes selváticos a hacer fotografía de aves sobre todo. Aquí vemos una selva amazónica por dentro, digamos. Previamente habíamos visto una de un ambiente bonito, con un río, un bosque primario a los lados, pero cuando uno ingresa dentro del bosque, este es más o menos el ambiente que se ve. ¿Y dónde están las especies? Pues como vemos en la foto, están tal vez a 40 o 50 metros de altura algunas, y otras pueden estar tranquilamente a 1 metro o menos, u otras que viven cerca, muy cerca del suelo. Pero la condición general, digamos, es la falta de luz. Son ambientes con poca iluminación, con lo cual exige, digamos, no solamente técnicamente al fotógrafo, sino también exige al equipo fotográfico. Entonces, ¿qué posibles escenarios podemos encontrar dentro de un viaje, digamos, que quisiéramos hacer a la zona selvática o a la selva amazónica como parte de un viaje, digamos, a Sudamérica? Yo voy a ir pasando fotos que son, entre comillas, logrables, digamos, que no necesitan una alta complejidad en el uso de equipos y en uso de digamos, técnicas muy complicadas, ¿no? Estoy basándome tratando de usar eh, fotos que sean didácticas, que sirvan para explicar lo que quiero comunicar en cuanto a lo que es, a las cosas que una persona que se propone un viaje a esta zona, pues domine, ¿no? Entonces, vamos a ir a los posibles escenarios. Ambientes con luz pobre, permanente, es una de las condiciones. Ambiente con pocas zonas abiertas también, digamos que no hay amplitud de visión. Ambientes cubiertos de vegetación constantemente y ambientes con permanente cambio de condiciones climáticas y de luz. Todas estas zonas están regidas por los cambios constantes de clima, sobre todo en las zonas más altas, en las zonas de bosque de nube, que es donde los cambios en cuanto a las condiciones climáticas es constante y además muchas veces violenta. ¿Cuáles son las principales dificultades a las cuales nos enfrentamos cuando vamos a un país sudamericano y queremos visitar las selvas, digamos, ¿no? Desde bosque de nubes, desde bosque enanos hasta la zona amazónica? Primero, las distancias a las que se encuentran las especies. Esto varía, luego vamos a ver exactamente en qué varía, pero es una de las complicaciones. Luego el clima, por supuesto, es un factor importante, complica muchas veces el trabajo. La luz también es un problema cuando notamos que siempre nos falta luz y debemos exigir tanto al equipo como a nosotros mismos para conseguir buenos resultados. Y la velocidad de obturación. Al haber poca luz, definitivamente las velocidades a las que vamos a trabajar no son las habituales, digamos, sobre todo cuando uno está acostumbrado a trabajar o a fotografiar en zonas abiertas, con luz constante. Entonces, aquí se presenta la dificultad en mi experiencia sobre todo, trabajando con fotógrafos de otros lugares, tanto de Europa como de Estados Unidos, se presenta el problema de no estar acostumbrados a usar ciertas velocidades, ¿no? En algunos momentos puede parecer incluso descabellado. Yo luego voy a ir pasando algunos ejemplos, señalando los parámetros, digamos, a los que han sido tomadas las fotografías. Entonces vamos a ir como que desmenuzando un poco este asunto con más detalle. Los puntos a favor.
tiene puntos a favor. Lógicamente, ir a un lugar con tanta biodiversidad ayuda a conseguir resultados. Primero, debido a la diversidad de especies. O sea, nuestras posibilidades no son cientos, es posible que sean miles de especies. Lógicamente, tener a todas más o menos fotografiables es otro asunto, pero las posibilidades son inmensas. Un detalle que es importante, especies confiadas. Por lo general, son especies que no tienen tanto temor a la figura humana, con lo cual no huyen tan fácilmente como en otros lugares, ¿no? Tenemos también en la mayoría de los países sudamericanos albergues preparados. Cuando hablo de albergues me refiero a hoteles, ecolodge o hoteles que están enfocados en observadores de aves u fotógrafos de naturaleza. Y luego tenemos un factor importante que son los múltiples escenarios naturales. Luego vamos a ir también desarrollando cada uno de estos puntos. Y una vez que ya tenemos idea de a dónde vamos a ir, cuáles son las condiciones, hay que elegir un equipo con el cual tengamos cierta garantía de éxito para hacer un viaje de esta naturaleza. Entonces, en estos tiempos ya el poder conseguir cámaras que soporten relativamente, digamos, ISOs altos, lentes que sean más livianos, pero que tengan también una buena luminosidad y todo esto ya ha ido cambiando, ¿no? No es como hace unos 10 o 15 años donde todo esta gama, digamos, de posibilidades en cuanto a equipo era más pobre, entonces pues no había mucha variedad, ¿no? Ahora hay desde equipos de gama alta hasta equipos digamos, de nivel de aficionado y de aficionado alto o medio, con los cuales se puede trabajar tranquilamente en la selva. Todo dependerá hasta qué punto llevamos a nuestro equipo a realizar buenas fotografías, ¿no? Entonces, esto en cámaras y lentes, pero luego podemos hablar también de lo que son los trípodes y algunas herramientas de estabilización, como los monópodes. Cuando a mí me preguntan si es necesario llevar trípode, es una de las preguntas recurrentes cuando tengo personas que quieren ir a Sudamérica o que me piden ir a Sudamérica. Yo siempre digo que es una de las cosas más importantes, porque cuando vayamos pasando algunas fotografías vamos a ver que el trípode condiciona mucho el uso de determinados ISOs, determinadas velocidades al momento de disparar, entonces se convierte en una herramienta muy importante para poder manejar dificultades en el momento de la fotografía. No solamente para la comodidad, digamos, al momento del disparo, sino se convierte en una herramienta que puede definir si una foto es lograble o no. Entonces es muy importante, sea trípodes o monópodes. Yo recomendaría siempre trípodes. El uso del flash es un elemento muy importante, no solamente para la fotografía de aves nocturnas o de fauna nocturna, sino para compensar alguna falta de luz o algunos contraluces, usándolo, por ejemplo, en modo manual. Yo, en este caso, aconsejo que antes de viajar, si es que uno no tiene los conocimientos, digamos, amplios de lo que es el manejo del flash, intentar conseguir cierto asesoramiento en cuanto a manejo de flash, ¿no? En manual, sobre todo en el sistema manual. De esta forma, como vamos a ver adelante, también se pueden
puede ser una herramienta que ayude así tanto como el trípode al momento de conseguir imágenes. En cuanto a accesorios, pues, por ejemplo, una rótula buena, una rótula firme, es importante también para trabajar con el trípode. Y luego ya uno puede llevar otras cosas, ¿no? Como flashes extras, que siempre hay la posibilidad de que falle alguno de ellos, baterías extras, en cuanto a baterías para flash también, siempre hay que llevar porque no siempre se logra tener electricidad cada día para ir cargando los equipos, entonces es necesario tener o estar con la idea que es mejor que sobre a que falte. Yo aconsejaría también siempre un disparador remoto o un cable disparador para trabajar. Eso yo considero una herramienta importante también. Y luego cobertores para el equipo. Cuando me refiero a cobertores, el material para lluvia, ¿sí? Para protegerlos de humedad y de lluvia o de polvo. Eso también considero que es muy importante al momento de viajar a países con este tipo de exigencias. ¿Cuáles son las dificultades? Eh, Normalmente cuando uno piensa en un viaje a la selva, se imagina esto, ¿no? Aves espectaculares, coloridas, interesantes, increíbles, pero todo el tiempo dentro de ramas, lleno de árboles, lejos o muy alto o cosas así. En parte es verdad, porque pues, es el ambiente en que viven estas especies, pero también al haber tantas de ellas, las oportunidades también se amplifican mucho. Entonces siempre existe la posibilidad de hacer buenas fotos. Quería señalar algo también, que era acerca de los nombres en castellano. Los nombres tenemos sistematizado el inglés y, y los nombres en latín o nombres científicos. Entonces, si los nombres en castellano, sobre todo en Sudamérica, varían mucho de país a país. Entonces, yo estoy poniendo en castellano los nombres que se usan en el país donde se ha hecho la fotografía, ¿sí? Que son varios, entonces no señalo exactamente el lugar, pero voy poniendo los nombres en castellano abajo de las fotografías. Entonces, pasamos a lo que es algunos de los inconvenientes, ¿no? Las distancias. La distancia puede variar según el tamaño de la especie, sobre todo. No es lo mismo intentar fotografiar un colibrí que mide unos 8 centímetros que un tucán que mide 42 centímetros, ¿no? Entonces, básicamente, cuán lejano están algunas especies va por el tamaño y hay otra cosa que es importante, la geografía. Eh, Uno renuncia a algunas fotos o, digamos, se quedan en fotos lejanas más por nuestra imposibilidad de acercarnos, por la cuestión geográfica, que por, digamos, que la especie tenga miedo y se haya ido asustada por nuestra presencia. Entonces, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de un colibrí. Para hacerle un retrato a un colibrí, pues hay que estar muy cerca. La foto tiene cierto recorte, sí, pero no mucho. Y está hecha sin ningún escondite, sin ningún camuflaje especial ni nada, simplemente acercándose caminando, ¿no? Entonces, vemos que podemos hacer fotos cercanas. Este es un colibrí que debe medir unos 8 o 9 centímetros como máximo, con lo cual hay que estar bien cerca para hacerle una foto de este tipo. Uh, la parte buena en este caso es que las especies casi siempre son confiadas, con algunas excepciones, y estas excepciones vienen básicamente por el comportamiento de las especies. Las especies pueden tener un comportamiento, digamos, más huidizo en algunos casos. Uno de esos casos son los tucanes, que no son tan confiados como otras especies de aves. Y también puede suceder con los pájaros carpinteros, dependiendo de cuál de ellos. Aquí vemos otra foto
de una lechucita de las yungas, también tomada desde muy cerca, sin ninguna tipo de hide o camuflaje o algún escondite especial, simplemente acercándose caminando, con lo cual las especies, digamos, son confiadas, ¿no? Pero luego vamos a ver también cómo es qué pasa cuando no podemos acercarnos. Y como les comentaba, normalmente no es porque la especie no se deje, ¿no? Aquí hay otras dos especies, otros dos retratos, digamos, de especies que han sido fotografiadas también sin ningún camuflaje, sin ningún escondite, en este caso desde un catamarán acercándose de forma suave, con el remo, digamos, que se maneje bien, pues nos podemos acercar a las especies hasta, por supuesto, tienen un cierto recorte, pero estamos lo suficientemente cerca para poder hacer un recorte y que quede un retrato bueno. En las fotos están un oatzin o chancho, que es el nombre común, y una garza cocoy o garza cuca. Aquí vemos un colibrí que está tomado a una distancia muy corta. Para esta foto, por ejemplo, se hizo con un 300 milímetros, 2,8, con lo cual había que estar bastante cerca. Quiere decir que la especie no teme a las personas porque va a unos bebederos, va a los jardines de un hotel y simplemente no teme a las personas y es bastante confiado. Entonces nos da la oportunidad de probar ciertas cosas en cuanto a la técnica, ¿no? Esta es una fotografía tomada a muy baja velocidad. Creo recordar que debe estar a 200 de velocidad seguramente para que se note el movimiento de las alas al momento del aleteo. La intención no ha sido congelar, digamos, el movimiento, sino más bien de que el movimiento se vea. Un mango de garganta negra en este caso. Y ahora voy a mostrar algunas fotos de cuando no podemos acercarnos a las aves. Estas fotos tienen recorte también para que quede una composición, digamos, más presentable, pero son fotos que consideraríamos lejanas. Pero la ventaja es de que como hay ambientes que están muy bien, digamos, muy sanos en lo que es flora, y el hábitat mismo de estas especies, digamos, se ve bien, es natural, se ve natural y está compuesto de un ambiente, pues se podría decir, que parece que uno lo ha construido o ambientes que los ha buscado a propósito, ¿no? Porque se ven muy bien. Pero no, todo por ejemplo, esta especie está hecho a caza fotográfica también y simplemente no podía acercarme más porque había un charco de agua bastante grande y no podía cruzarlo porque no tenía los zapatos de goma para cruzarlo. Entonces, pero aún así queda elegante, queda bonito, aunque es una foto lejana, ¿no? Y es el mismo ejemplo con esta especie. Es un colibrí muy pequeño, barbudito canelo, endémico de Colombia. Y en este caso la imposibilidad era la geografía. Geográficamente no podía hacer un acercamiento mayor porque era imposible. Entonces, uno se resigna a una foto algo lejana, pero como les comentaba, ¿no? El ambiente en que las especies se están moviendo está bien conservado, entonces las posibilidades para conseguir posaderos o para estar de que las especies estén en su ambiente natural y se vean bien, pues son muy buenas, ¿no? Así fueran fotos algo lejanas. En este caso, el problema también es que el colibrí es pequeñísimo, entonces eso complica también un poco. Y aquí ya entro ya a hablar sobre otra dificultad, que es
permanente. Yo tengo muchas preguntas al respecto de, del clima, porque la idea de todos los fotógrafos es de que sí, hay mucha variedad y hay muchas aves de colores, pero ¿qué pasa con el clima, no? ¿Cuánto puede perjudicar en un viaje? Bueno, el clima varía mucho, eh, cambia constantemente, no solamente porque puede llover en cualquier instante, sino que hay condiciones climáticas que se convierten en factores decisivos, ¿no? Para al momento de la fotografía. Uno de esos factores es la niebla, eh, sobre todo en los bosques de nubes. La niebla es una cosa permanente en los bosques de nubes y puede cambiar la intensidad de la luz, puede cambiar el fondo, puede cambiar la visibilidad, puede cambiar nuestra capacidad de enfoque del equipo en cuestión de segundos y volver a cambiar varias veces en pocos minutos. Entonces, esto lógicamente no es una condición muy común para personas que no han estado en ambientes como este, ¿no? Yo he puesto esta foto de este matorralero de nuca pálida para más o menos describir un poco esta situación de la niebla. Eh, si ve, como observamos, es el mismo posadero, es el mismo lugar donde se va a perchar este pájaro, este matorralero, y el ángulo no varía casi nada. Lo que varía es el fondo, bastante, y luego la luz. Y básicamente están hechas en cuestión de 5 minutos tal vez, porque es el mismo día y en el mismo lugar. Entonces, vemos este fondo, cómo estaba 5 minutos antes y cómo puede estar 5 minutos después. Es más, 10 o 15 minutos después empezó a llover mucho y posteriormente ya no había prácticamente visibilidad para poder hacer una foto. Y a los 20 minutos volvíamos a tener otra vez una visibilidad buena, una luz estable, digamos, y así, cambiando todo el tiempo. Entonces es una condición que hay que tener en cuenta al momento de preparar un viaje, ¿no? Estar no solamente en la cuestión técnica, sino en la capacidad de resistencia de nuestro equipo a estos cambios de temperatura, cambios de humedad, etcétera. Esto es otra escena común en los bosques de nubes, en este caso en el páramo, que es la parte más alta a veces de la, digamos, de la cuenca que va bajando hacia la Amazonía de la selva, se podría decir. En algunas zonas de Perú le llaman selva alta, los bosques de nubes, pero en este caso es un poco más alto incluso, el páramo, y vemos que esta es una condición común en estas zonas. Lluvia y niebla al mismo tiempo. Ni siquiera solo lluvia, sino lluvia y niebla. Al mismo tiempo, puede ser que frío también. Aún así se puede trabajar si tenemos un cobertor, digamos, para nuestro objetivo. Y nosotros también llevamos una ropa adecuada, lógicamente. Pero también aquí, por ejemplo, se ve, yo puse una foto donde se vea el ambiente en el que vive la especie. Y ese es el ambiente. Es así. Son muy pocas, digamos, los días al año donde aquí vamos a encontrar un sol esplendoroso y un ambiente limpio que no tenga nubes o lloviznas, etc. Gracias a eso también es la exuberante vegetación, por supuesto. Aquí hay otro ejemplo de lo que hace la niebla, ¿no? Todo lo que vemos atrás de esta especie es niebla, todo lo que es blanco. Entonces se ha usado un flash en contra, digamos, desde el trípode para poder bajar la intensidad en esta zona o la luz, la luminosidad en esta zona y darle un poco de luz al pájaro, ¿no? Entonces, usando estas técnicas de lo que llamaríamos un flash de relleno, es de que medianamente se ha podido equilibrar el contraluz para sacarle provecho a la foto, ¿no?
Entonces, esta es otra condición que constantemente uno se encuentra en estas zonas y que hay que saber resolver, por supuesto. Por ahí decía que era importante el conocer, digamos, el manejo de Flash para resolver problemas como este. Aquí vemos otra especie, esta vez de la zona ya baja, se podría decir casi amazónica, y la constante, la lluvia, ¿no? Aún así se pueden hacer fotos, pero hay que tener el equipo cubierto, hay que tener equipo que aguante estas humedad, porque no es fácil, lógicamente, para un equipo, si no está diseñado de la forma, si no está preparado para aguantar cierta humedad y lluvias, pues puede verse perjudicado en algún momento del viaje. Sobre todo porque la humedad es permanente, o sea, no es que sean 2 días de humedad y 4 no, sino es cada día hay la humedad es bastante alta, con algunos momentos, digamos, donde se nota menos, pero por lo general la humedad es constante. Y aquí pongo un ejemplo también de otra especie. Este es un pinchaflor o un picaflor endémico de Colombia, que como vemos la presentación de la foto se nota. Primero que hay niebla, luego lluvia, y encima de la lluvia pues hay un poco de viento, con lo cual complica más aún el trabajo. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Yo al menos lo veo en ventaja, que puede ser que 10 o 15 minutos luego, o 20, las condiciones mejoren, la luz mejore y se pueda fotografiar a esta misma especie de esta forma, ¿no? Con una mejor luz, en este caso en un buen posadero, natural, no está puesto ni nada, simplemente está en la zona, el pájaro vive en la zona, entonces con un poco de paciencia se pueden obtener fotografías así, ¿no? Lógicamente, todo esto es a punta de trabajo, de esfuerzo y de paciencia, y luego de tener la disposición de aguantar algunos momentos de mal tiempo. Y voy con lo que es la luz y la velocidad de obturación. Esta también es una pregunta que a mí, como guía de fotógrafos de naturaleza, me la hacen constantemente, ¿no? O sea, ¿cómo es el asunto de la luz? ¿Qué tanto es verdad? Que siempre es pobre, que siempre hay problemas con esto, ¿no? Entonces, la mezcla de esto de la luz y la velocidad de obturación es muy importante al momento de fotografiar aves, sobre todo, porque fotografiamos animales que se mueven y algunos de ellos que se mueven mucho. Entonces, esto complica un poco el trabajo. En esta foto vemos un rayador a una fotografía en selva desde un bote en el río, en un río selvático, de hecho en el río Amazonas, y con una velocidad que es poco usual para hacer selva, ¿no? Con 1250 y un ISO 320, pues esto sería una maravilla que todo el tiempo pudiéramos fotografiar en estas condiciones, pero no, esto es una rareza, no es común poder usar estas velocidades y tampoco estos ISOs, ¿no? Luego vamos a ir viendo hasta qué punto. Y aquí está un ejemplo del otro lado, del extremo, ¿no? De usar velocidades, por ejemplo, como 1.25 para ese tororoide corona pizarrosa. Y aún así, con un ISO de 1250. Incluso con la colaboración de un flash disparado en manual a 128 de potencia. Entonces, todas estas condiciones
en teoría deberían ayudar a conseguir un poco más de luz. Pero la zona era tan cubierta y había tan poca luz que se han necesitado fotografiar con estos parámetros. Aquí es donde digamos, estos parámetros que nos vienen ya por definición a veces se rompen, ¿no? Esto de si tienes un lente de 600 milímetros, pues tienes que disparar mínimo a 600, a 1.600 de velocidad o 1.500. Como vemos, aquí se rompe eso. Esto está hecho con un 302,8, con un duplicador 1,4. Ciertamente es un objetivo un poco, digamos, más luminoso que otros objetivos, pero aún así la foto se ha tenido que hacer a 1.25 de velocidad. Lógicamente, esta es una de muchas fotos que se hizo a diferentes velocidades, porque yo empecé la foto, pues es posible que haya empezado a 125 o 200 y que haya ido bajando la velocidad mientras la especie permitía que se le pudiera seguir fotografiando, ¿no? Entonces, y al lado derecho vemos este buco listado de negro a unos 50 de velocidad, ambos disparados desde trípode, eso sí, un trípode firme, iniciando también con una velocidad un poco más alta y tal vez unos ISOs más altos, pero como estas especies tienen una peculiaridad. La peculiaridad es de que se mueven, una vez que están en una rama, su movimiento es mínimo. No se mueven casi. Entonces nos permite intentar fotografías a poca velocidad, ¿no? Lógicamente, para esto es imposible si no tenemos un trípode bueno y en condiciones para la foto. Pasamos a la siguiente, pero estos son extremos, no es común el hecho de disparar a velocidades tan bajas. Normalmente las fotos salen un poco movidas, pero de intentar, se puede intentar y algunas veces se obtienen buenos resultados, ¿no? Aquí hay dos ejemplos diferentes a los anteriores, sobre todo porque vemos especies cuyo plumaje es llamativo, es de colores muy fuertes, pero a la vez puede ser de que sea complicado fotografiarlos por cuestión de la luz. A la izquierda está este gallito de las rocas andino, que fue fotografiado a 125 de velocidad, con lo cual es una velocidad lenta también para este animal que se mueve, ¿no? Se mueve constantemente, pero aún así hay unos escasos segundos que se queda quieto y es donde podemos hacer fotografías a muy baja velocidad. Aún así se ha usado un F5 y un ISO 1000. El problema de esta especie es de que el rojo ese tan intenso crea problemas a los sensores de la mayoría de las cámaras. Entonces, es complicado obtener buenos resultados, digamos, con ISOs 2000 o 2000, de 2000 para arriba es complicado porque el color rojo empieza a perder textura, empieza a perder definición y la foto se puede ver bien en un principio, pero luego si ampliamos la imagen o la vemos en pantalla grande, lógicamente esto va cambiando, ¿no? Entonces son intentos a estas velocidades y con esos F, con esos diafragma, pues son intentos de ir lo menos posible a los ISOs. Entonces, jugar más con la velocidad y la posibilidad de que no se mueva. Eso es importante. Y aquí a la derecha vemos unos guacamayos. Guacamayo rojo y verde, fotografiado a otra vez a una velocidad inusual, digamos, para una selva, ¿no? Un 640 y un ISO 320 es una cosa que no es común. En este caso fue gracias a que era una salida del sol, digamos, más o menos limpia, con una luz suave todavía,
y se podía trabajar a estas velocidades. Ellos están haciendo sus actividades, socializando, como hacen siempre estas aves, y a pesar del movimiento que tienen ellas, pues un 640, digamos que casi ha bastado para congelar la imagen y que se pueda hacer una fotografía atractiva de acción, ¿no? Entonces, estos momentos son raros. Lo común es que tengamos que usar velocidades bajas, ¿no? Y ahí es donde nos tenemos que acostumbrar a que siempre vayamos más hacia las velocidades que hacia los ISOs, excepto en algunas circunstancias bueno, que es imposible evitar, ¿no? Subir los ISOs. Aquí vemos otro ejemplo de fotografía a velocidades muy bajas, un 1.160, aún así con 4,5 de diafragma y un ISO 1000. E incluso ayudado por un flash en manual a 128 velocidad. Entonces, se supone que ese ISO con ese diafragma y esa velocidad, pues deberían haber ayudado digamos, a compensar la luz dentro de la zona oscura en que estaba la especie. Pues aún usando un flash en manual a 128 de potencia, ha sido complicado llegar a poder sacar un poco de textura y de sacarle un poco de definición, digamos, a ese plumaje negro. Y que además que complica un poco el hecho del color de la cabeza o de la corona, ¿no? Que uno puede pasarse justamente en lo que es la iluminación en esta zona en concreto. Pero es otro ejemplo de las velocidades normales, digamos, para la fotografía de aves en lo que es ambientes selváticos. Este es otro ejemplo también de un hormiguero torcicastaño, fotografiado casi en la misma zona que la anterior especie. Y ambas fotos, la anterior, la del saltarín, y estas son hechas a pulso, porque en ese momento no tenía el trípode a la mano, entonces se tuvieron que hacer a pulso. Y aún a pulso, un 160, claro, parece complicado de hacer, pero si uno usa, sí, tiene una cámara que hace una buena ráfaga, digamos, tiene varios disparos seguidos y el lente tiene una estabilización buena que funcione, digamos, pues se puede intentar hacer este tipo de fotos. Como vemos, la velocidad está a 1.160, usando un f4,5, otra vez intentando ganar luz, tanto por el diafragma como la velocidad del disparo. Y el ISO incluso está a un ISO 1600 y aún así la foto es relativamente oscura, aunque a mí me ha gustado cómo ha quedado al final. Y usado un flash a unos 164 de potencia. Aún así no se consiguió tener más luz, pero si es que nosotros ya sabemos que no vamos a llegar a tener más luz, pues se puede intentar hacer una fotografía oscura, vista las características de la especie, con esta zona azul y un poco de castaño en el lomo que le da un atractivo especial, ¿no? Entonces podemos intentar manejar un poco esto y obtener buenos resultados también. He puesto esta foto yo para comentar algo sobre el asunto de la escasez de luz. Normalmente queremos que siempre haya pues disponibilidad, digamos, de una luz buena, de cierta intensidad y todo esto favorecería en teoría a la consecución de buenas fotos. Personalmente, yo que trabajo en selvas que
mi trabajo fotográfico, digamos, tanto como guía de fotógrafos como de fotógrafo en sí, se hacen básicamente en estos ambientes, pues yo prefiero los días nublados, los días encapotados, cuanto más altas las nubes, mejor, para que la luz siempre sea filtrada, para que no tenga luces y sombras muy fuertes. Entonces, yo veo que este ambiente de cielos nublados y de posibilidades de niebla o de lluvia, lo que hacen es tener una luz más constante. Más constante digo en que no haya luces y sombras muy duras. Y puede bajar la intensidad de la luz, sí. Puede ser que perdamos, que tengamos que recurrir a mucho ISO y a velocidades lentas y a usar un flash de relleno y aún así a veces no nos baste. Pero en situaciones como esa, yo pienso, o sea, desde mi experiencia, que es la única forma de que le saquemos, eh, digamos, todos los diferentes tonos de azul o de celeste que pueda tener una especie como esta. ¿No? Si esta especie hubiera sido fotografiada en un momento de luz muy fuerte y de sombras muy fuertes, pues no lo hubiéramos podido ver todos estos tonos de celeste que tiene en el cuerpo. Entonces tiene sus ventajas también el hecho de que la luz, digamos, no sea abundante, ¿no? Entonces, por un lado, porque tenemos una luz más tenue y manejable, con un buen equipo y con buena técnica. Y la otra es de que podemos trabajar más fácilmente con especies que están activas muchas horas al día. O sea, que nuestro tiempo de trabajo puede ser más largo. No así si tuviéramos días soleados y temperaturas muy altas, que las especies pues van decayendo en su actividad, ¿no? En cuanto sube demasiado la temperatura y otro aspecto, que aunque estén las especies, puede ser que tengamos una luz tan dura que a las 9 de la mañana ya no podamos trabajar, 9 o 10 de la mañana ya el asunto es complicado de manejar. En este caso, en los bosques de nubes y en la Amazonía, al tener siempre sombra, digamos, o la posibilidad de tener poca luz, pues esto favorece, al menos desde mi punto de vista como fotógrafo. Ahora vamos un poco a los puntos a favor que tiene, porque no todo es problemático y complicado, ¿no? Tiene puntos muy buenos también. Uno de esos es la gran diversidad de especies. En esta foto he puesto, bueno, en este trío de fotos, pues están a la izquierda este colibrí mariposa o coqueta mariposa, que es de zona amazónica. Está Tangara carmesí enmascarada, que es de base de montaña, unos 600, 500 metros de altura. Y este que le llaman en algunos lugares compás, que es un barbudo diferente, pero al final de cuentas es un barbudo, que está sobre los 1500, 2000 metros de altura, a veces llega hasta esa zona, de diferentes, como ven, aves de diferente lugar, de diferentes alturas, todas, pero con esa espectacularidad que tienen las especies tropicales, ¿no? Entonces la diversidad es muy buena y las oportunidades, las posibilidades son muchas también. Solo hay que estar relativamente preparado para hacer el viaje y con ciertos conocimientos extra, digamos, ¿no? Que nos permitan tener mejores resultados. Uno de esos conocimientos extras es justamente el manejo del flash y de llevar nuestra cámara también a los extremos en este caso. Pongo algunas otras especies para mostrarles un poco la variedad de la zona. Aquí vemos un silfo de cola larga a la izquierda, en bosque de nube también. Y
esta especie, por ejemplo, que a la derecha, que es una estrellita amatista, que básicamente está en la zona amazónica o incluso en la parte de lo que comúnmente se llama pie de monte o base de la montaña o de la cordillera, digamos, ¿no? Justo antes de lo que llamaríamos bosque amazónico. Las alturas son muy variables. Este puede estar tranquilamente hasta 3.000 metros de altura. No baja más de 1.500 posiblemente. Sería muy raro verlo más abajo de los 1.500 metros de altura, y este está sobre los 500, 400 o hasta 800 metros de altura. Entonces, la variedad de especies que podemos fotografiar es bastante amplia. Esta es una tangara. Las tangaras son una familia netamente americana y prácticamente todas, absolutamente todas, son coloridas. Y dentro de estas especies coloridas hay algunas que son espectaculares, como esta tangara multicolor, otra especie que es, digamos, muy deseada por cualquier fotógrafo de naturaleza y que por suerte se puede fotografiar en Sudamérica, e incluso en algunos albergues turísticos va a los comederos. Entonces, no es tan complicado fotografiarlo. Lo que pasa es que hay que estar en el sitio y estar atento y dispuesto, digamos, a fotografiarlo, porque claro, no son especies que están constantemente visitando los lugares, sino que sus visitas son esporádicas, ¿no? Entonces, esta es otra otra muestra, digamos, de la gran variedad que hay en Sudamérica. Aquí les pongo un ejemplo ya también de lo que es ir a fotografiar a los bosques. Si antes esta tangara multicolor fue hecha en un albergue turístico, en el jardín o en los comederos del jardín, donde va relativamente de tanto en tanto, es diferente salir luego al bosque a buscar especies. Entonces, como yo les había comentado, pues las especies no es que sean huidizas o nos teman mucho. Tenemos más problemas de acceso o por geografía o porque simplemente hay tanta vegetación que no podemos acercarnos más. Pero, por ejemplo, este es otro ejemplo de especies que han sido fotografiadas haciendo caza fotográfica. Un trogón acollarado a la izquierda y una tangara de tatama a la derecha, ambas fotografiadas durante una caminata con equipo al hombro y caminando por los caminos que hay cerca de los alojamientos o de algunos parques naturales. Los loros también son una cosa muy atractiva para cualquier persona que va a Sudamérica. Tenemos bastantes especies y muchos de ellos, yo diría, bastante confiados, e incluso algunos visitan o viven cerca de donde viven las personas. Entonces, facilita también la fotografía. Esta foto está hecha en un albergue turístico también, y el loro usa la palmera esta lo usa como nido. Entonces, a cierta distancia, pues las personas pasan constantemente cerca de este sitio, pero al loro no le ocasiona ningún problema, justamente por el hecho de que no tiene ese temor a las personas. Entonces, pues tranquilamente se le podía fotografiar, e incluso meses después salió el pichón y luego el pichón se marchó también de la zona para hacer su vida, pero no ha tenido ningún problema, a pesar de que las personas pasaban muy cerca del nido que había escogido, ¿no? O del lugar donde había escogido para hacer su nido. Otro guacamayo, en este caso, bueno, es un guacamayo escarlata, que es otra de las especies muy atractivas en Sudamérica. Hay países donde la abundancia de guacamayos es mayor, o las posibilidades, digamos.
uno de esos buenos sitios es en Perú, donde se puede ir a fotografiar guacamayos comiendo arcilla, que es una de las actividades que tienen ellos, se podría decir casi cada mañana, con algunas épocas con mayor presencia en los comederos de arcilla, pero es una actividad natural. E incluso en algunos sitios hay especie de construcciones para esperarlos al momento de que ellos van a comer arcilla, ¿no? Entonces se crean buenas oportunidades para la fotografía. En este caso, este guacamayo no fue fotografiado en un sitio como este, sino más bien desde el vehículo al lado de la carretera prácticamente, y desde muy cerca. Otro aspecto bueno de ir a fotografiar aves a Sudamérica, especies confiadas. Cualquier fotógrafo de naturaleza agradece que estas especies, a pesar de ser salvajes, no salgan huyendo en cuanto ven a una persona o en cuanto nos ven a nosotros acercarnos con un equipo, ¿no? Este detalle es importante porque nos permite no solamente poder acercarnos a las especies, sino incluso el hecho de poder pensar previamente en la foto para luego conseguirla según, digamos, nuestra idea, ¿no? Podemos movernos alrededor, cambiar de lugar. A las especies no les molesta tanto esto porque las especies no tienen ese temor exagerado por las personas, ¿no? En esta diapositiva vemos un relojero a la izquierda, un relojero andino, una pava del Cauca, que es una especie endémica de Colombia también, y un colibrí que está extendido en varios países de Sudamérica, que es un colibrí cobrizo, mostrando impresionantes colores en la parte posterior. Todos han sido fotografiados sin escondite, sin, digamos, recurrir a ocultarse o recurrir a tener que hacer maniobras, digamos, de disimular la figura humana, simplemente con acercamientos caminando. Tenemos una tangara de montaña aquí, también de zona de media altura y altura, fotografiada también sin ningún escondite, sin ninguna height ni necesidad de maniobrar, digamos, o de quedarse en un lugar. Simplemente las aves son confiadas, entonces uno puede hacerles las fotos incluso desde cambiando la posición, ¿no? No hay mucho problema con eso. Otras fotografías de especies hechas durante una caza fotográfica. A la izquierda, un gallito de la roca, uno de los símbolos de los bosques de nubes en Sudamérica, presente en varios países también de Sudamérica. A la derecha, un guacamayo frente castaño, y ambos fotografiados caminando, sin necesidad de ocultarse, ¿no? Otro ejemplo de un ave fría pinta, esta vez desde un bote en el río, y es una limícola muy pequeña, entonces hay que estar bastante cerca para lograr, pues, sacarle detalle y hacer una foto medianamente cercana, ¿no? Entonces esta también da un ejemplo de que desde el bote también se pueden hacer buenos acercamientos sin necesidad de esconderse. También las nocturnas, por supuesto. A la izquierda una lechuza vientre leonado, también con acercamiento caminando y con linternas. No le crea mucho problema a la especie tener personas cerca. Y a la derecha un nictibio común fotografiado también desde un bote en una salida nocturna por el río Amazonas. No les crea tanto problema el tenernos cerca.
eso ayuda a poder obtener buenos resultados. Albergues y lodge preparados. Aquí me refiero a lo que son los hoteles, los alojamientos que podemos usar para fotografiar. Algunos de ellos nos brindan alojamiento y alimentación, y hay algunos que dan el servicio de visita a sus jardines, en los cuales se puede encontrar buenas facilidades para la fotografía. Uno de esos, lógicamente, son los comederos de aves y los bebederos de colibríes. Muchos de estos lugares la abundancia es buena, no solo la abundancia de individuos, sino la variedad de especies. Es posible encontrar 15, 20 especies en un sitio y puede pasar todo un día fotografiando 15 o 20 especies que te dan muchas oportunidades cada 15 o 20 minutos están ahí, entonces te dan muchas oportunidades, no, ni siquiera el mismo individuo, sino porque simplemente hay varios individuos por la zona que pasan constantemente por los comederos o los bebederos o los jardines del lugar, ¿no? Una de estas especies es este colibrí pico espada. Este colibrí sería muy complicado de fotografiarlo de esta manera si es que no iría a un jardín que hay con bebederos. Entonces, el hecho de que esté en un jardín el bebedero nos da la posibilidad de tener un fondo lejano y de tenerlo relativamente con buenas oportunidades, digamos. O sea, que nos dé varias oportunidades, ¿no? No que sea una sola oportunidad para hacerle la foto y luego no verlo más. Entonces, cuando nos dan varias oportunidades, pues se puede intentar fotografiarlo con ISOs bajos, con velocidades lentas, con velocidades rápidas, con ISOs altos. Se puede uno jugar con el diafragma, la exposición, cambiar de fondos, buscar la mejor manera de tener fotos diferentes. Pues entonces eso ayuda, esas facilidades son las que nos dan los albergues o alojamientos preparados para fotógrafos u observadores de aves. En este caso, a la izquierda, por ejemplo, a este Yacamar del Paraíso, está fotografiado desde una torre que está a unos 35 metros del suelo, más o menos. Se tiene que subir ahí. Bueno, en este caso, el albergue o el alojamiento tiene un amplio recorrido de puentes colgantes hasta llegar a la parte más alta, que son a unos 30 o 35 metros, y desde donde puedes fotografiar a esta especie que no hay forma de verla si no es a esta altura. El hábitat natural de esta especie es el dosel de los bosques amazónicos. Entonces, hay albergues que tienen estas facilidades y que lógicamente nos dan la oportunidad de fotografiar especies que de lo contrario serían prácticamente imposibles tenerlas a la altura del ojo. En este caso, a este Yacamar del Paraíso lo teníamos a la altura de nuestros ojos, aún estando a 30 o 35 metros de altura. A la derecha hay un frutero de cola bandeada, también de buena, normalmente complicado también de fotografiar, pero hecha también desde puentes colgantes, en este caso en bosque de nube. El puente colgante pues no es que midiera tan alto, pero en los bosques de nubes las montañas son tan escarpadas que son, digamos, los vacíos es el principal problema para los acercamientos, ¿no? Pero está hecha en la propiedad de otro albergue turístico que tiene puentes colgantes aún fuera en bosque de nube y que la altura pues no va a pasar más de no sé, 8 o 10 metros de altura, pero que es suficiente para que nosotros tengamos una facilidad más para poder trabajar. Entonces, existen las facilidades y en varios países de Sudamérica ya existen las facilidades que se dan con comederos, bebederos, puentes colgantes, torres de observación, etcétera, que nos dan facilidades para el trabajo. Otra vez un par de tangaras, porque tenemos de estas, pues, muchas especies en Sudamérica y como ven, de todos los colores.
ambas tangaras están hechas, fotografiadas en albergues turísticos. Y en albergues turísticos donde existe la disposición de los comederos. Entonces eso nos da buenas oportunidades, incluso de poder cambiar tal vez una percha, de mejorar eso, mejorar el fondo, mover ciertas cosas, pero la parte buena es de que las especies, si bien no viven en la zona, pues llegan cada tanto, puede ser que lleguen cada hora o cada 2 horas a comer fruta. Entonces ya esa facilidad nos ayuda mucho para conseguir buenas fotografías. Este es otro ejemplo de cómo conviene que estos sitios estén preparados pensando en los fotógrafos u observadores de aves. Los tororois o anpitas o gralarias son especies no tanto tímidas, son especies que siempre viven en lo más oscuro y en lo más profundo de los matorrales. Entonces, podemos oírlas cantando a 2 metros y se hace imposible observarlas. O sea, tan solo verlas ya es complicado. Pero hay lugares en Sudamérica donde ya se les ha logrado hacer como un comedero para estas especies. Entonces, no van constantemente al lugar, lógicamente. Esto es un detalle que tienen las gralarias o los tororois. Simplemente la posibilidad de fotografiarlos es tal vez de 5 o 10 minutos como máximo, porque luego simplemente desaparecen en el bosque y no se les ve más. Pero hay lugares donde nos pueden brindar esas facilidades, y es así como se ha hecho esta foto de este tororoi con prapán o gralaria de frente castaña. Lo mismo con esta especie. Esta especie está fotografiada en Amazonía, en zona amazónica, en un albergue donde hay un grupo tal vez de unas 10 o 15 tangaras carmesín mascarada que vienen al jardín del albergue para comer algunos plátanos que se les pone en un comedero. Entonces esto nos da la facilidad para poder fotografiarlas, sobre todo porque son especies muy complicadas, con esos colores negros, ese pico blanco, ese rojo del plumaje que a veces que es muy complicado de medir para conseguir una foto equilibrada entre esos colores tan fuertes. Entonces nos permite varias oportunidades, y al tener varias oportunidades nos permite afinar incluso la luz, los settings o los parámetros que estamos usando para conseguir la foto. Aquí hay otras 2 especies de colibríes también que gracias a los comederos, pues, o los bebederos en este caso, se pueden fotografiar. Sobre todo este de la derecha, que es un ermitaño de vientre leonado, que por lo general solo se alimenta de flores que están en lo más profundo y oscuro de los bosques, pero que al encontrar un bebedero, aunque no es constante, puede ser de que venga cada 3 o 4 horas y por segundos, nos da la posibilidad de poder hacer una foto con un poco más de luz. No diré con mucha luz, pero con un poco más de luz de donde lo tendríamos, digamos, en condiciones normales dentro de las flores del bosque. Aquí tenemos una tangara de oreja dorada, una de las tangaras más espectaculares que hay también en Sudamérica. También asiste a un comedero. Como les digo, las aves van no tan constantemente, pero van. Entonces, a punta de paciencia y de estar atentos, pues se pueden lograr objetivos o fotos como esta en muchos lugares. Aquí también hay otro ejemplo de la facilidad del tener ambientes o albergues u hoteles o alojamientos preparados. Este es un colibrí cola de espátula, un
una especie endémica de Perú, de una zona muy pequeña además, en el norte de Perú. Pero por suerte hay un lugar donde tienen un jardín, donde hay bebederos de colibríes y va. No va constantemente, es esporádico también, pero ya nos da la facilidad y la oportunidad de poder hacerle fotografías. Así que eso ya nos motiva también incluso, ¿no? a ver las posibilidades de fotografiar a estas aves con un poco más de optimismo sobre todo. Y voy a aquí hablar un poco de los escenarios naturales. Estas fotos, la mayoría de las fotos que les he mostrado, excepto algunas que se han hecho en comedero o bebedero, todas están hechas en escenarios naturales, es decir, que salir al campo y hacer las fotos. Como este tucancillo de franja celeste que está hecho en el bosque. Simplemente que teníamos la montaña lejana por detrás, que es el fondo que aparentemente se ve limpio. En realidad es una montaña que está del otro lado y estamos hablando de estar a unos 1.200, 1.300 metros de altura. Un gallito de roca, también fotografiado de forma natural, sin, o sea, no hay posibilidad de tener gallitos de roca en comederos. Entonces, pues fotografiado, como se dice, durante una caza fotográfica. Un barbudito canelo, también fotografiado en un escenario natural dentro de su ambiente, con las plantas de las cuales se alimenta. Entonces, toda esta variedad de ambientes hace de que nuestras posibilidades, tanto de composición como de mostrar el ambiente donde viven las especies, pues nos brindan mayores posibilidades, ¿no? Esto se agradece cuando los hábitats o las zonas donde viven las aves están relativamente bien conservadas. En este caso, un pato de los torrentes en su hábitat natural, un río con grandes rápidos, también fotografiado sin necesidad de esconderse, sin hacer, digamos, poner hides o mallas de camuflaje, simplemente haciendo un acercamiento, lógicamente con cuidado y mucho tino, para ponerse a cierta distancia y poder intentar componer un ambiente bonito con las aguas rápidas y un disparo muy lento. Y bueno, espero que la charla les haya servido y justamente que los anime a ir a Sudamérica, que Sudamérica los espera con muchas aves, muchos buenos lugares para fotografiar, alojamientos preparados, guías preparados también, así que los esperamos por Sudamérica. Muchas gracias.
Anda, pero si es la abuela. Sí. El año que la conocí nadie esperaba lo que iba a pasar. ¿Y cómo fue? Vivía en un sitio precioso. Yo no lo conocía, pero se notaba que era muy feliz. ¿Y entonces fuiste a verla o no? Cuando por fin pudimos viajar, pasé con ella unos días inolvidables, porque me di cuenta de lo importante que es compartir el tiempo con las personas a las que quieres. Y sonreír. Y respirar.